es psicoanalista, es miembro de Nebrija, grupo psicoanalítico, docente universitario, ex integrante del Consejo de Dirección de la revista Psique Navegante, coautor de 3 libros, el último de ellos, El discurso capitalista y sus consecuencias en lo social, en lo político y en lo singular. Alejandro va a estar presentando Inventar el inconsciente, análisis y experiencia. Alejandro, todo tuyo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, les agradezco a Carlos, fundamentalmente, a todos y todas los integrantes del Otro Sur la invitación. Así que estoy muy contento de estar acá, festejando mi cumpleaños y conversando de psicoanálisis. Yendo al tema, yo arrancaría diciendo que hay una tradición en Occidente que se remonta por lo menos al oráculo de Delfos, cuando afirmaba «conócete a ti mismo». Hay una tradición ahí en Occidente en relación a la cuestión del conocimiento y del conocimiento de sí. Foucault, cuando va a investigar estas cuestiones, él divide un poco la cosa y dice, bueno, está esta lógica del conócete a ti mismo, y está también lo que podríamos llamar, o lo que él llama el cuidado de sí, diferenciándolo en relación a una serie de acciones que se llevaban a cabo en el contexto sobre todo de las escuelas filosóficas de la antigüedad. Esta línea del conocimiento de sí, digamos, es lo que me parece que se va a desarrollar a lo largo de la historia por varios lugares, y que yo leo un poco en la definición que da Freud del psicoanálisis, como hacer consciente lo inconsciente, algo de la continuación de esta idea. Ahora, esto, por ejemplo, en Platón, me parece que también esta contraposición en Platón estaba lo que era la mayéutica socrática, que era el ejercicio dialéctico mediante el cual se pretendía tener un acceso al ideal, ¿no? Al mundo de las ideas. Que en este sentido me parece que sigue un poco la vía esta del conocimiento, la vía intelectual, podemos llamarlo. Pero en Platón convive esta dialéctica, convive con lo que podríamos llamar una política del acto, que se hace muy notoria en algunos diálogos, sobre todo en los diálogos que presentan la muerte de Sócrates. Allí a Sócrates le ofertan, lo condenan a muerte, pero le ofertan una salida negociada, digamos, ¿no? Que bueno, si se iba al exilio y adoptaba un perfil bajo, le perdonaban la vida, digamos, ¿no? Entonces, Sócrates rechaza esa oferta y elige tomarse la cicuta. Esa es incluso una cuestión que le va a llevar a Lacan a interpretar los silogismos de Aristóteles. Vieron que Aristóteles, cuando hace el famoso silogismo, que parte de lo universal para llegar a lo particular, plantea, bueno, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Hace un desarrollo que va de lo universal a lo particular, ¿no? Donde lo particular de Sócrates mortal queda subsumido en el universal
de todos los hombres son mortales. Lacan dice, sí, está bien, hace una interpretación analítica ahí, me parece, ¿no? Dice, sí, pero Sócrates no murió porque era mortal, ¿no? Sócrates murió porque deseó morir, ¿no? Y ubica ahí una interpretación que ubica la singularidad de Sócrates, digamos. Que no se subsume al universal, digamos. Ahí hay toda una operación, incluso la podría leer con los grafos de la sexuación y el no todo, ¿no? Pero no me quiero extender demasiado por ese lado. Luego, durante el cristianismo, durante la Edad Media, también aparece esta tensión. Todo esto que voy desarrollando lo he leído bastante en Foucault, en la historia de la sexualidad. En el último tomo que salió de la historia de la sexualidad está la cuestión del cristianismo bastante desarrollada. Y en el último seminario del Coraje de la Verdad también tiene varias cuestiones. Durante el cristianismo también se da una práctica, la práctica confesional, que no es la confesión como la conocemos nosotros hoy, sino que era la dirección de conciencia en la que el monje o el discípulo conversaba con un maestro, un monje más experimentado, digamos, y le contaba todas sus inquietudes, sus pensamientos, sus tentaciones. Bueno, todo el ejercicio consistía en tratar de descubrir dónde estaba infiltrado el demonio. Era todo un ejercicio dialéctico también, ¿no? Un ejercicio significante. Pero esto no estaba acompañado también en tensión con una serie de prácticas, rituales, de autocastigo, de humillación, o de otro tipo que tenían que ser llevadas a cabo, digamos, ¿no? O sea, no alcanzaba solamente con hablar. En la ciencia moderna aparece algo de esta idea también más acentuada, ¿no? En el sentido de la ciencia moderna va a confiar en los hechos medibles, cuantificables, con la idea de no perderse en el bla bla del lenguaje, ¿no? En el bla bla de las palabras. Entonces, se dicen cosas, ¿no? Que lo importante son los hechos y no las palabras. Y ese tipo de frases que las oímos a diario. Claro, para el psicoanálisis no es tan simple, ¿no? Dividir entre palabras y hechos. Porque sabemos que si bien existen las palabras para no decir nada, el puro bla bla, también hay hechos que se hacen de palabras, hay la interpretación psicoanalítica, le podemos dar el estatuto de un acto psicoanalítico, ¿no? Y está hecho de palabras. Entonces, palabra y acción, está también el acting out, digamos, las actuaciones. O sea, palabra y acción no son dos hechos que sencillamente se pueden oponer, ¿no? Incluso acto y significante tampoco, porque yo dije recién, bueno, la interpretación es un acto psicoanalítico, está hecho de palabras. Pero sí hay una dimensión del acto que me parece que excede el uso de las palabras, ¿no? Excede no quiere decir que no tenga nada que ver o que sea de una estofa absolutamente extraña, pero que lo excede. No todo lo que pasa en la vida y no todo lo que pasa en los análisis y en la transferencia puede ser reducido a la lógica del significante. Claro, hay en Freud lo más conocido de Freud, lo que más suena es la interpretación de los sueños, el complejo de Edipo.
bueno, gracias a Lacan el chiste, la psicopatología de la vida cotidiana. Ahí sí hay una teoría muy fuerte del significante y del lenguaje. E incluso Julia Kristeva, en un libro que tiene muy interesante, dice que por ahí Freud, en algunos lugares, y Lacan también, en algunos lugares dice, no dice en toda su obra, dice, en algunos lugares tienen una teoría un tanto ingenua del significante, con la idea de que, bueno, se podría allí elaborar todo lo real mediante lo simbólico. En la época de Freud hubo discípulos de Freud como Otto Rank y Sándor Ferenczi, que hicieron bastante hincapié en la cuestión de investigar lo predípico. Freud en un primer momento rechazó esta idea, no le gustaba. Claro, Freud estaba construyendo toda una obra, inventando el psicoanálisis, yo creo que tenía sus tiempos, entonces muchas veces conflictos teóricos y políticos que se produjeron en el movimiento psicoanalítico tenían que ver con esto, ¿no? Con los momentos en que del desarrollo que iba haciendo Freud. Digo, porque Freud rechaza estas cuestiones, pero después las va a retomar, ¿no? Después, más tarde. Por eso yo quería situar 3 o 4 cosas respecto de Freud, de la obra de Freud y lo que podríamos llamar su retorno. Lacan lo llamaba el retorno a Freud, y está bien, también podríamos pensarlo como el retorno de Freud, ¿no? Lo que de Freud queda rechazado, bueno, puede retornar. El tema es si le vamos a dar lugar a eso o no, bueno, ya es una decisión política y de lectura de cada analista, de cada agrupación. Yo señalaría en principio 3 o 4 lugares en Freud que me parecen importantes. Uno es el proyecto de psicología para neurólogos, la experiencia del dolor como inaugural, del trauma al dolor, y luego el pasaje, gracias al agente externo, vía la acción específica, le llama Freud el auxilio que la madre le da al bebé, para ser más simple. Pero la experiencia primera ahí es de dolor, ¿no? Es trauma y dolor. El fantasma de pegan a un niño, tomado como un fantasma fundamental, en el que se constituye. A mí me gusta leer, pegan a un niño, se lo puede leer de 2 formas, ese título en castellano, por lo menos, que es pegan a un niño o un niño es pegado. Un niño es pegado, me gusta también, por esta cuestión de que hay un golpe, no hay un sujeto que lo hace, y está la cuestión del ser, ¿no? En el es pegado aparece la cuestión del ser, que se puede interpretar como, bueno, el niño constituye su ser en el golpe, es golpeado y se constituye en ese momento como objeto niño. Claro, uno podría pensar, bueno, es el golpe de la lengua, si uno lo formaliza. Después, al final, en la constitución de ese fantasma aparece el padre, bueno, aparece una figura, alguien que corporiza eso, un agente del golpe. Se arma la escena, el fantasma es el armado de la escena, digamos. Incluso hace hincapié sobre algo que también plantea Freud en el yo y el ello, que es esta cuestión de que el odio es primero, ¿no? Aparece el dolor en el proyecto de psicología, el odio, el rechazo aparece en la negación, el golpe en el fantasma. Bueno, después Freud, en los últimos tiempos, cuando aborda la cuestión de la feminidad, por ejemplo, pone el acento en la cuestión de la madre predípica, ¿no?
esto que planteaban Rank y Ferenczi, que había que investigar qué pasaba antes del Edipo, ¿no? Y la cuarta línea que me interesa, que es con la que me voy a meter un poco más a fondo, es una línea que fue rechazada, no sé si fue rechazada, fue minimizada en algún momento, porque se planteó que eran escritos sociales de Freud, como inquietudes del viejo, que tenía inquietudes intelectuales, digamos, pero que eran cuestiones que tenían poco que ver con la práctica clínica. Y es la línea que pasa por Psicología de las Masas, Tótem y Tabú, y Moisés y la religión monoteísta. Y yo lo interpreto como que es el abordaje de Freud por la vía del mito, ¿no? Él lo plantea un poco como históricamente, cuando plantea lo de Tótem y Tabú, sobre todo, pero después Lacan dice, bueno, es un mito, Tótem y Tabú es un mito, hay que tomarlo como un mito. Los historiadores demostraron que no era demostrable que eso hubiera existido en la historia, pero eso no importa, si nosotros tomamos el mito, no como lo piensan los modernos, sino como un relato que intenta cernir un real, ponerle letra y palabras a algo que es inabordable por la palabra, pero no alcanza con el matema, como lo plantea Lacan, con poner formulitas, poner fórmulas, o sea fórmulas con letras matemáticas o fórmulas tipo axiomas, digamos, tipo aforismos. No alcanza, no podemos repetir aforismos como loros. El mito es necesario. El mito canibalístico, ahí aparece el mito canibalístico en Tótem y Tabú, y en Psicología de las Masas, cuando habla de la identificación y de la identificación primaria, sobre todo, también la remite a la pulsión oral canibalística. La identificación primaria es la identificación que Freud dice que es la del niño que quiere ser como el padre, ¿no? Ahí aparece de nuevo la cuestión del ser. No es la incorporación de un rasgo de la tos, ¿no? De Dora, la tos de la madre, ese tipo de cuestiones que ya tienen un valor significante, que tienen otro estatuto, ¿no? Es algo más misterioso que aparece ahí. Dice, el niño quiere ser como el padre, esta es una identificación viril, es predíptica, es anterior incluso a la relación de objeto con la madre. Bueno, aparece todo muy mítico. Después hay experiencias. Digo por lo canibalístico, por ahí parece medio loco, pero de repente uno estudia ahí el asesinato de los pibes, de los rugbyers que mataron a un pibe en Villa Gesell, y después de matarlo se fueron a comer hamburguesas, ¿no? Yo trabajé el caso de un asesino de taxistas también, y el tipo, después de asesinar a cada taxista, se iba a degustar una comida en un restaurante, ¿no? Se le organizaba la función oral. O sea, hay algo ahí en ese mito canibalístico que no es solo un disparate. Hay algo de la práctica clínica. Digo, yo estoy contando, no son casos clínicos, son casos bestiales que muestran esta cuestión muy, muy a la luz. Pero la devoración canibalística es un hecho de estructura, podríamos decir. Y esa es una cuestión clínica importante, no es un desvarío freudiano. De lo que se trata ahí en Tótem y Tabú, acá me sirvo también de varios planteos que hizo Carlos Quiroga, que estudió esta cuestión, tiene un par de libros muy interesantes. De lo que se trata ahí, él lo que planteaba es que
que en realidad no se mata al orangután. No es que lo matan porque lo quieren matar, sino que se lo matan para devorarlo. Lo central de la escena totémica es la devoración, ¿no? Y ahí lo que se juega es la incorporación. Es la incorporación de lo simbólico. Él contraponía la incorporación al canibalismo, diciendo, bueno, cuando se produce la incorporación se disminuye el canibalismo, si fracasa la incorporación, a menor incorporación hay mayor canibalismo. La incorporación es incorporación de lo simbólico, podríamos decir, del fundamento simbólico, del rasgo unario en su sentido más real, ¿no? Esta incorporación es incorporación del rasgo de la lengua, que implica también la incorporación de la falta y del agujero, o del agujero. Es decir, es la incorporación del ser y de la falta en ser. Sobre esa falta en ser y sobre ese agujero que después se van a montar la relación de objeto con la madre, el fantasma, el Edipo y todas las escenas que vengan después. Ahí hay una contraposición también interesante que se puede hacer entre la identificación y la mímesis. Roger Caillois, cuando fue a estudiar esta cuestión de la mímesis, él lo que se dio cuenta que tradicionalmente se dice que los bichos adoptan el color del entorno, por ejemplo, ¿no? Si están en la selva se vuelven verdes, el camuflaje. Históricamente o tradicionalmente se decía que esto era un mecanismo de defensa que utilizaban los animales para defenderse de los depredadores. Caillois, cuando investiga esto, se da cuenta que demuestra claramente que la hipótesis esa del mecanismo de defensa es falsa. No funciona así. No es un mecanismo de defensa. De lo que se trata es de una suerte de mecanismo por el cual el entorno pinta al sujeto, digamos. Y el sujeto de alguna forma termina desapareciendo. Se pierde esta cuestión entre la figura y el fondo, ¿no? La figura termina siendo devorada, volvamos al canibalismo, la figura termina siendo devorada por el fondo. Hace unos años se puso de moda un tema de Gautier, no sé si lo ubican, hay un videoclip, el tema se llamaba algo así como Alguien a quien yo solía conocer. Es la historia de una pareja que se está separando y empiezan a discutir, ¿no? La canción es esa discusión, y en determinado momento empiezan a reprocharse mutuamente una serie de malos tratos y esas cosas. Y en el videoclip lo que se ve es la pareja apoyada contra una pared y la pared que va pintándose, ¿no? Con determinados colores y formas. Y la pintura va pintando la pared y pinta la pareja, ¿no? Entonces la pareja queda pintada igual que la pared y queda desaparecida prácticamente sobre el fondo de la pared. Alejandro, perdón, te aviso para que lo vayas teniendo en cuenta, van 25 minutos. Bueno. Bueno, la idea es que justamente el mecanismo mimético opera un poco de esta forma, ¿no? Es el sujeto siendo devorado por el entorno, donde no funciona el mecanismo de defensa, ¿no? Sino que más bien es arrasado. Por ejemplo, yo en una época trabajé con veteranos de guerra, por ejemplo. En los veteranos de guerra era muy notorio
que su problema no era tanto la guerra que ya había pasado y que bien o mal se las habían arreglado para sobrevivir, sino que el problema era la paz. El problema era cómo vivir en tiempos de paz después de haber estado en la guerra, después de que sus pulsiones hubieran gozado en el medio de la muerte y el dolor de la gente que moría, gente a la que mataban, etcétera, etcétera. De alguna forma estaban como corridos por el teatro bélico, digamos. O sea, todas sus pulsiones se activaban de ese modo, ¿no? Entonces, los más neuróticos, bueno, tenían que poner toda su libido al servicio de resistir ese embate. Bueno, los más frágiles por ahí terminaban sucumbiendo. Me acuerdo de uno que se iba a pasear a la villa a las 3 de la mañana con una pistola para que lo robaran, porque así le daban la posibilidad de sacar el arma y agarrarse a tiros, ¿no? O sea, es esa lógica la que lo perseguía. Bueno, se habían llevado un par de tiros encima. Pero bueno, el tipo no podía ponerle un corte a eso, ¿no? Bueno, lo que pasa es que andamos con el tiempo medio justo, pero porque iba a decir algo de Edipo, pero bueno, lo digo rápido por ahí. Digo, se podía leer el mito de Edipo también y la tragedia de Sófocles, no tanto como la historia de la transgresión de una prohibición, sino como la historia de un niño expósito, expulsado, que retorna a Tebas, retorna al punto de falla de la estructura, digamos, retorna allí donde la estructura quedó sin terminar, ¿no? Vuelve a transitar ese real para tratar de simbolizar algo. Bueno, termina atravesando, bueno, el incesto del parricidio, eso es la tragedia, y su salida es por la vía de arrancarse los ojos, que vendría a ser una suerte de operación de la castración, ¿no? Ahí después pasa otra escena, Edipo en Colonna ya es otra escena. Por supuesto, el inconsciente tiene la tragedia, tiene la comedia también, pero lo que quería señalar es eso, porque a veces por ahí el analista está tentado de creer que le puede ahorrar ciertos pasajes trágicos a los pacientes, digamos, ¿no? Y hay cuestiones que son de estructura, que son parte de lo real de la experiencia, que tienen que ser vividos. Y lo mismo en la transferencia, ya termino con esto. Cuando Freud en la dinámica de la transferencia dice nadie puede ser ajusticiado in absentia o in effigie, está planteando algo de esto, ¿no? Hay cuestiones que no se solucionan ni en ausencia ni en la representación. En la efigie, la representación, es el significante. Hay cuestiones de la transferencia que también son reales y que hay que darle lugar para que sean transitadas. Bueno, paro por acá. Bien. Bueno, como siempre dejamos abierta para las preguntas que pueden ser orales o bien enviadas por el chat. Voy a empezar yo hoy. En realidad no sé si es una pregunta, hay algo que me interesa de lo que venís diciendo, que tiene que ver con esto de la identificación y la cuestión en donde no hay diferenciación entre el sujeto y el entorno, ¿no? Me preguntaba en relación a lo que tiene que ver con la violencia, digamos, la violencia necesaria para que haya diferenciación, ¿no? Y la violencia necesaria para que eso sea devorado, digamos, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Como la inauguración, ¿no? Del inconsciente, de alguna manera,
pero a la vez, a ver, ¿cómo explicarlo? Porque lo estoy pensando en relación a un caso en donde no había diferenciación en relación voy a decir, el entorno con el sujeto, pero había mucha obscenidad en relación al caso. El trabajo de poder ir buscando en la identificación en los rasgos y no quedar devorado, digamos, ¿no? Me interesa eso que trabajaste en relación a, voy a volver, a que A no es igual a, ¿no? Y en lo que es el sujeto comido por el entorno, ¿sí? Emprolijando un poco hacia el final, para que se pueda entender algo. Si podés abrir un poco ese concepto. Sí, mira, hay una violencia que es de estructura, y es estructural. Me parece que los puntos que yo situé en Freud tienen que ver con eso, ¿no? Recibir la lengua del otro implica una violencia, es el látigo del lenguaje, es lo que se pone en la escena del fantasma pegar a un niño. Incorporar el lenguaje es producir un acto y también tiene cierta violencia. Esa es la violencia de estructura. Ahora, toda la cuestión es cómo pasamos de la violencia de estructura a situarnos en una escena donde esa violencia quede acotada, ¿no? Respecto de cuestiones clínicas, me estaba acordando de una paciente. A mí me resultó como esclarecedor esa sesión, porque era una mujer, es una mujer que trabaja en un sanatorio y ella andaba con varias enfermedades orgánicas. Además, esto a mí me lo hizo pensar mucho la cuestión de la psicosomática, cuando lo investigué, y Lacan lo trabaja por ahí con los Lofras, en fin. Bueno, esta mujer, el tema es que tenía varias enfermedades. Entonces, en la sesión viene y me dice, se lo interpreta a sí misma al modo del síntoma neurótico, digamos, en el sentido defensivo. Dice, bueno, yo soy distinta a todas mis compañeras, porque mis compañeras van a trabajar y la pasan bien y están sanas, y yo siempre estoy enferma, ¿no? Y bueno, no puedo ser como las demás, bla, bla, bla. Y se quejaba de esto, que era un tema recurrente. Y de repente me di cuenta, se me armó la hipótesis, y dije, no, claro, tiene que ver con el trabajo en principio, pero no con las compañeras. Ella trabaja en un sanatorio, y un sanatorio es un lugar que está lleno de enfermos, y además es un sanatorio donde hay enfermos graves. Está lleno de enfermos y lleno de médicos que tratan enfermos. Entonces, digo, en todo caso, todas sus enfermedades en ese momento se podían entender más articuladas a estar siendo devorada por un entorno de enfermos que la convierten en una enferma más. Ahí está el mecanismo mimético, que interpretándolo por la vía del mecanismo de defensa. Por supuesto, esto después se enganchaba con la historia de la madre, una obesa tremenda, devoradora, que tomaba el té sentada en el inodoro con la puerta abierta y las invitaba a tomar el té en el baño, ese tipo de cosas. O sea, una madre devoradora. Pero en ese momento, en esa sesión, apareció un poco por ese lado, que me pareció, a mí me lo dejó como muy claro esa cuestión, ¿no? Algo en relación a la obscenidad, porque a mí me suena en relación a eso también, digamos, por donde lo vengo pensando. Sí, se puede pensar por ahí también, me parece. En el sentido de que arrasa
arrasa cualquier defensa, ¿viste? Cualquier posibilidad de procesarlo. A mí me lo hizo pensar Lacan cuando trabaja en el 11, lo de la psicosomática, él habla de la holofrase. Y yo la holofrase siempre la entendí por ese lado también, ¿viste? Es el pegoteo significante, donde no hay espacio para la producción del sujeto. El significante entra pegoteado y entra así, ¿viste? Entra en forma mimética, arrasando. Ahí es, por eso el título de la charla. En la conferencia de Ginebra, a Lacan lo interrogan de nuevo sobre la psicosomática, y él dice, bueno, es una escritura que no sabemos leer, la invención del inconsciente debería servirnos de algo. O sea, ahí plantea eso, el inconsciente hay que inventarlo, no hay que hacerlo consciente. No se trata de hacer consciente lo inconsciente, se trata de inventar el inconsciente, es decir, producir un pasaje de lo real a lo simbólico. De con ese goce real, traumático, inventar el inconsciente, inventar una escena donde se empiecen a jugar los significantes. Recuerdo que si quieren lo pueden hacer llegar por el chat, por escrito. Mientras tanto, yo pregunto algo. Vos hablabas justamente de los veteranos de guerra y en aquellas situaciones donde lo difícil es, se me representó así, no sé si lo dijiste de esa manera, pero que es volver a ubicar a los goces dentro de un límite, digamos, donde, y ahí entra creo que la cuestión de la devoración, es impulsa a devorar al otro o a devorarse a sí mismo, digamos, porque hay muchos suicidios, qué sé yo, en esa situación. ¿No? Y pensaba también en algo que también te lo escuché a vos hace un tiempito, justamente en el caso de los rugbyers, ¿no? Lo pensaba también en las violaciones, fundamentalmente aquellas violaciones en manada, como se dice, ¿no? Donde muchas veces ubicaban allí algo en el orden del efecto del patriarcado y en realidad son situaciones pre-devoración en la horda primitiva, ¿no? Digamos, donde no había justamente algo instalado aún. Con la devoración del padre se produce, además de la incorporación, también el registro de la ley y de la falta. Claro. ¿No? Sí, devorarse al otro es devorarse uno mismo. Eso la devoración es mutua ahí. Lo que... Claro, uno generalmente lo plantea como medio evolutivamente, ¿no? Primero una cosa más primitiva. A veces el tema del nudo Borromeo de Lacan a mí me sirve para pensarlo no tanto evolutivamente, sino decir, bueno, son distintos lugares de la estructura y se va paseando por los distintos lugares. La horda primitiva es un lugar, el Edipo es otro lugar, el fantasma es otro lugar, y se va pasando por esos lugares. Entonces, en ese sentido, claro, hay retorno de la horda primitiva. Yo creo que incluso muchas cuestiones, muchos fenómenos de violencia de género tienen que ver, en ese sentido, tienen más que ver con un retorno de la horda primitiva que con una afirmación
lo simbólico del patriarcado, digamos. Por supuesto, una cosa no excluye la otra necesariamente, pero me parece que son dos lógicas distintas, abordarlo por la vía de la afirmación de lo simbólico que abordarlo por la vía de un retorno de lo real. Yo quería hacer una pregunta. Bueno, muchas gracias, Alejandro, muy interesante. Podemos seguir hablando hasta la 1 de la mañana. Pero bueno. No, en principio, volviendo un poco sobre esto de la mayéutica, los griegos, hay un tipo de práctica que rescata Foucault que es la parresía, como una propuesta diferente, ¿no? Que va por otro lado, me parece. Es más, hasta lo pensaría como un cierto antecedente de la conversación psicoanalítica, digamos, ¿no? Porque tiene más que ver con esto de no usar la palabra ni en un sentido retórico, ni como, tampoco como lo que sería una purificación, sino como algo que va más por el lado del pensamiento crítico, digamos, ¿no? Es bastante interesante, ¿no? Lo que plantea ahí Foucault, ¿no? Que bueno, que lo rescata como una práctica, ¿no? de los antiguos, ¿no? Sí. Sí. No, dale. No, y después en relación a esto de o pegan a un niño es pegado, se me ocurría una tercera. Un niño pegado es, en el sentido de que hay algo del goce, ¿no? Que petrifica al niño en el lugar de objeto, ¿no? Como una tercera variable. Sí, yo, la que planteaba yo iba un poco por ese lado, me parece. Respecto de lo de la parresía, sí, efectivamente. En Foucault, yo creo que hay como distintos conceptos en relación a la verdad y al sujeto. A mí me parece que ahí, en eso que vos marcás, que son los últimos seminarios, hay un viraje muy interesante. Porque ahí, efectivamente, la cuestión de la verdad aparece ligada a cierta ruptura. Hasta ese momento él hablaba de los juegos de verdad, que es como si dijera, bueno, la verdad tiene que ver con una correlación de fuerzas, hay distintas fuerzas que plantean distintas verdades, y bueno, y el sujeto termina siendo el producto que se traga esas verdades que vienen prefabricadas, ¿no? Es lo que, por ejemplo, Butler y compañía llaman el performativo, que lo toman de ahí de Foucault. Él ahí me parece que hace una cierta torsión, porque trae la verdad como algo que irrumpe, y da el ejemplo de Platón cuando lo contrata un príncipe como asesor, ¿viste? Y Platón está comprometido con decirle la verdad, entonces un día le dice algo que el príncipe no quiere escuchar y el príncipe lo vende como esclavo, digamos, ¿no? Quiero decir, ahí la palabra verdadera no es la palabra que está adaptada a lo que le viene prefabricado, digamos, ¿no? Es una palabra en ruptura. En ese sentido me parece que está más cercana a la concepción del sujeto y de la verdad que manejamos en el psicoanálisis. Pero no es la parte más conocida de Foucault esa. Es un viraje al final, yo no sé si era porque ya se estaba muriendo, estaba enfermo o qué, pero sobre el final empezó a hacer hincapié sobre esas cuestiones. Bueno, hay una serie de consideraciones cuando ibas hablando en el chat de Luis que
por ahí, Luis, si querés planteárselo directamente. Sí, no, iba agregando cositas que iba asociando libremente. Claro, sí, ese último Foucault es impresionante realmente. Inclusive le hacen algunas preguntas sobre Lacan. Él en un momento responde, el psicoanálisis es mucho más una ética que una ciencia, ¿no? Cuando le hacen una pregunta por Lacan. Y no, creo que los psicoanalistas tenemos que repasar esa última parte de la obra de Foucault porque nos quedamos con, como bien decía Alejandro del Carril, con un Foucault tal vez un poco más crítico hacia el psicoanálisis. Acá no deja de ser crítico, pero nosotros podemos rescatar algo de ese planteo que hace él, sobre todo por esto de la ética. Sí, hay una crítica muy fuerte que le hace en determinado momento Foucault al psicoanálisis, que es decir, que es una práctica confesional, que sería la continuación de la práctica confesional de los cristianos, de la que hablaba antes. Me parece exagerada la crítica en relación a Freud y a Lacan, pero sí es cierto que es un peligro, es una tentación, es un peligro que el psicoanálisis tiene presente, convertirse en una suerte de práctica confesional. Quiero decir, una práctica que crea en cierta pureza del significante, en que lo real puede ser subsumido al significante, y ese tipo de cuestiones. Cuando lo echan a Lacan de la IPA, yo digo que hacen una práctica confesional porque citan a todos los que se analizaban con Lacan, los citan en un hotel a interrogarlos, ¿no? Porque quieren saber lo que pasa en ese consultorio. Entonces los interrogan así inquisitorialmente para que confiesen lo que pasaba ahí y demás. Esa operación, bueno, fue la que determinó la expulsión de Lacan de la IPA. Sí, pensaba ahí en lo confesional, pensaba también en otra vertiente, que el mismo Lacan insistió en relación justamente a, no por el lado de la tradición cristiana, sino por el lado de la tradición judía. Hay una muy interesante de Pablo Cunio, que es un analista de Montevideo, que apareció en el Sigma, se los recomiendo, donde lo que está presente justamente a partir de los descifradores de la Cábala es poder leer a partir del nombre imposible de Dios, el nombre imposible de ser pronunciado. Digamos, esa imposibilidad, muy rápido para no enlentezar la cosa, de alguna manera tiene la consistencia de lo que Lacan conceptualiza como nombre del Padre, ¿no? Digo, es justamente eso que falta que permite que se muevan el resto de las piezas. Lo pensaba por el lado justamente de lo confesional. En realidad, Lacan dice algo así como que es muy interesante leer las concepciones religiosas devenidas de esa lectura judía, quitándole la espuma de la religiosidad, dice, ¿no? Digo para pensar esta cuestión de el cubrir la totalidad de lo real con el significante, pero que en realidad, insisto, desde más o menos tempranamente va apareciendo, después se va a ir consolidando en Lacan como significante nombre del Padre, ¿no? Como algo imposible de eso. Si bien en la primera época de Lacan había esta idea de el furor simbolizable, digamos, ¿no?
Sí, algo, bueno, de lo que planteaba tenía que ver con la idea de justamente además diferenciar lo imposible de la impotencia, que creo que también es una de las claves clínicas del psicoanálisis, ¿no? Entender cuando alguien se detiene por inhibición, de cuando, ¿no? de un silencio por inhibición o por represión, a cuando alguien se detiene porque está frente a lo real, digamos, un silencio porque no hay nada para decir, ¿no? Cómo trabajar ese real, si se puede, a veces teniendo en cuenta la variable del tiempo, por supuesto, por ahí se puede producir alguna escritura o algún significante o no se puede producir nada, digamos, ¿no? Entonces hay que irse para otro lado. Y cuando se trata de una inhibición, bueno, es no frenarse. No frenarse creyendo que se trata de un imposible. Es que justamente lo que plantea en el seminario 17 es que dice, si uno hace la experiencia, creo que está hablando del propio análisis del analista ahí, ¿no? De ceñir que hay algo ahí del orden de lo imposible, está menos expuesto a la impotencia, ¿no? En esta cuestión de poder hacer algo, no todo, digamos, en ese punto. Claro, porque no advertir la imposibilidad también te puede dejar remando en la arena, digamos. Entonces, creyendo que es una dificultad subjetiva. Que hay que hacer más esfuerzo. Ese es el super yo, ¿viste? Hola, Ale. Hola. Bueno, feliz cumpleaños de nuevo. Un gusto escucharte, como siempre, Ale. Me quedé pensando mientras hablabas, esto que tomabas del valor del mito en la conformación de lo social, ¿no? Que tiene más valor discursivo que histórico. ¿No? Y respecto de esa incorporación, ¿no? De ese asesinato, que es el asesinato de un urbater para darse un padre, ¿no? Porque no aparecería un padre sin el asesinato. Que esa especie de incorporación de una genealogía de un borde, lo pienso yo, ¿no? Como la incorporación de un cero. Para Freud no es algo acabado, ¿no? No es algo que baste el asesinato y la devoración. Vos tomabas el sesgo ese de la pulsión oral que puede persistir mortíferamente, ¿no? Una pulsión desintrincada que retorna con ese canibalismo que nos devora a nosotros mismos. Entonces, yo me acuerdo que en Tótem y Tabú, ¿no? Cuando Freud trabaja esto, él habla de que esta operación puede quedar un resto, de hecho queda un resto, ¿no? Que lo llama de distintas maneras. Deuda de sangre, culpa de sangre, dice en algún momento, ¿no? Y dice, hay que reafirmar esas identificaciones y además hay que propiciar las identificaciones entre los hermanos, ¿no? Para que si nos peleamos nos devoran los de afuera, que sería más o menos que los propios nos volvemos extraños y nos devoramos a nosotros mismos, tal vez. Freud dice que de eso deriva la fiesta. Es como si estuviéramos condenados a la fiesta para tratar el padre. Para tratar el tema del padre, para reafirmar algo del padre. Digo, a lo mejor estoy delirando un poco, esto se me ocurría mientras te escuchaba, pero ¿qué lugar nos queda para la fiesta? ¿No? Porque yo recién cuando te escuchaba pensaba, con todo este tema de la pandemia y los cuidados, etcétera, qué difícil que está haciendo frenar la fiesta, ¿no? Y por otro lado vos traías este ejemplo de los rugbyers que prefieren el canibalismo y recién después se pueden dar la fiesta.
No sé si tenés alguna reflexión sobre esto, ¿vale? De qué lugar tiene esto de la fiesta, del encuentro, de tratar de que lo canibálico se enrede con otras pulsiones y se vuelva menos mortífero. Mira, no lo tengo pensado, pero sí, pensá que los rugbyers van al boliche, ¿no? Es en el boliche donde empieza todo el tema. Donde está el juego de seducción, la posibilidad del encuentro sexual. Claro, ahora estos pibes están excluidos de la fiesta. O sea, Tal cual, Ale. no entran en la escena. Vos sabés que yo muchos años de joven trabajé en boliche y nosotros teníamos, como a grosso modo, dos categorías. El que viene a la fiesta y el que no viene a la fiesta, el que viene a pudrirla, digamos. Claro. Sí, se me ocurre que la fiesta es la alegría post-incorporación. Con incorporación de esa marca, es con esa marca como se aborda el objeto. Ahí está lo de Freud cuando dice, eso es previo al objeto. Es previo a tomar a la madre como objeto. Uno puede decir, claro, hay que incorporar la marca para poder abordar al objeto. Si esa marca no está incorporada y se sigue canibalizando, ¿no? Claro. Es esa orgía de violencia. Claro, hay fiestas y fiestas, ¿no? Capaz que la fiesta es esa, justamente. Bueno, claro, es una fiesta caníbal, claro. Sí. Otra cosa serían, qué sé yo, los ritos, los festejos, todo lo más. ¿Cómo? No, decía, otra cosa serían, qué sé yo, los ritos, los festejos, no sé, pensaba en la fiesta de los muertos en México, las celebridades, bueno, nosotros festejamos Navidad. Bueno, cuando Freud plantea Tótem y Tabú, lo que plantea es que luego de esta comida aparece la primera forma de lazo social, que es la religión. La religión tiene todos sus ritos. Festivos y no festivos. Bueno, los aztecas, cuando hacían la fiesta, sacrificaban vidas humanas, ¿no? Eso, ahí se mezclaba la fiesta y el canibalismo. Pero, viste, a los que iban a matar, que podían ser prisioneros de guerra o otras personas, en general les daban un trato preferencial previo a la matanza. Los alimentaban, les entregaban mujeres para que gozaran sexualmente, los trataban como a reyes, porque, bueno, nadie quiere incorporar una porquería, ¿no? Se quiere incorporar algo valioso. Entonces primero los convertían en semidioses y después los mataban. Y eso además estaba en un marco referencial. Había una ley religiosa, digamos, en función de eso. No era el simple asesinato. Pensaba también en lo que decías, que en el boliche está ese juego de seducción. Y pensaba en lo que los analistas de niños, o algunos que alguna vez que he atendido niños, un rasgo de preocupación en un niño es si no puede jugar, ¿no? Si lo que prima es otra cosa, es el vínculo hipererotizado o la violencia. Yo también puede ser. Claro, sí, como se entra en la escena. No, estaba pensando antes, me enganché con lo de la pandemia, ¿no? Y el discurso capitalista, por ahí y los sacrificios humanos. Porque las políticas como la de Trump en Estados Unidos o Bolsonaro en Brasil son claramente políticas sacrificiales, ¿viste? En el templo de la religión capitalista, ¿no?
sacrifiquemos vidas humanas para que no pare la máquina de producción de capital, ¿no? En ese sentido hay una dimensión religiosa en el capitalismo, ¿no? Es parte de la estructura todo eso. Uh-huh. Ale, bueno, ya estamos en horario. Bueno. Como dijo Luis, que se acaba de ir justamente porque seguramente estábamos en horario, está para hablar mucho más, pero bueno, lo pensamos de esta manera justamente para que sea sostenible en el tiempo. Te agradecemos muchísimo, te volvemos a decir feliz cumpleaños, y nada, esperemos que esta pandemia pueda ir cediendo, así volvés a Viedma. Bueno. Para el próximo viernes 20, se presenta Miguel Calvano. Él va a presentar lo que define como algunas vueltas sobre algunos padres. Y tiene una sugerencia, Miguel, que puedan ver la serie Gambito de Dama. Se los transmito como él me los transmitió. Bueno, nuevamente gracias a Alejandro y gracias a todos los que están presentes y nos vemos el viernes que viene.